Este fin de semana, Donald Trump declaró en los hechos una guerra comercial contra Canadá, una guerra comercial en la que Donald Trump ordena aumentar drásticamente 50% los aranceles en aquel país. Pero además Donald Trump, seguramente tú lo sabes, Jaime, impuso condiciones culturales más que económicas. Y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, respondió también que habrá represalias que se darán a conocer el 8 de septiembre próximo. Así que hay endurecimiento, hay una guerra comercial, hay endurecimiento de discursos de Donald Trump y Mark Carney, eh, y hay una escalada que va a impactar directamente en Estados Unidos, pero la cuestión es que también nos afecta a nosotros, Jaime. México sería el principal afectado indirecto, porque este choque comercial se da entre los dos de los principales socios de comerciales de México, ¿no? ¿Qué podría afectar para bien o para mal, va, en México? El sector de automóviles y autopartes. Quizá lo más importante, las cadenas de producción de los tres países están profundamente integradas. Así que si en un país se encarecen, por ejemplo, solo por decir, las piezas de vehículos que cruzan la frontera canadiense-estadounidense, las empresas pueden cambiar a México y dices, eso está muy bien, ¿sí? Pero la verdad es que si hay una crisis, va a haber una crisis en los tres países. Jaime, va a afectar el autopartes, como dije, acero y aluminio, maquinaria, equipo eléctrico, componentes electrónicos, alimentos, productos agropecuarios, madera, papel, muebles. Son tres economías de las mayores del mundo. Pero bueno, tenemos a la primera, que es Estados Unidos, y luego tenemos a Canadá y México, que entran entre las primeras economías desarrolladas del mundo. Así que México aparentemente podría ganar mercado en una disputa de Estados Unidos con Canadá, pero Trump está tan loco, tan demente, que es capaz al mismo tiempo de pelearse con Claudia Sheinbaum Pardo, Jaime. Así que esta guerra, digo, el tema de Rochamoya es muy importante porque es político interna, pero esta guerra que declaró, sin declarar la guerra, pero es una guerra comercial, Donald Trump contra Mark Carney, también nos va a impactar, Jaime. Sí, déjame, querido amigo, hacer un alto en el camino, breve, pero estoy viendo los comentarios que, por ejemplo, dice Gregorio Valles, estos están peor que los chayoteros. Y también están diciendo Belisabel, ¿soy yo o si hoy aquí Paco, Vicente y Jaime tienen un doble discurso? No, yo creo que la gente tiene que entender que nosotros somos periodistas, no somos porristas, y nuestra obligación es dar nuestro punto de vista de carácter independiente. Nosotros no estamos comprados por la 4T, es un movimiento con el que nosotros simpatizamos desde el 2018, cuando Andrés Manuel conquistó el poder, pero no vamos a dejar de señalar los errores de bulto que está cometiendo Morena, ¿no? Y errores de bulto que le pueden costar y mucho en las elecciones del 2027 y el 2030. Uno tiene la obligación como periodista de señalar los problemas porque no somos como precisamente como los chayoteros del viejo régimen, que todos los problemas los ocultaban a todo lo que decía López Obrador. ¿Qué horas son, señor presidente? ¿Qué horas son? Lo que usted diga, señor presidente. Pues no, nosotros no funcionamos así. Somos periodistas independientes, no recibimos financiamiento de nadie. ¿Eh? Somos libres como gaviotos. Así es que hecho este aclaración para la gente que encuentra que estamos criticando de alguna manera a Morena o a la presidenta, se trata de eso, de señalar los errores, porque a nosotros sí nos importa mucho que este movimiento se consolide, termine de convertirse en un partido, en un movimiento fuerte y no en un movimiento que es sangrado desde múltiples frentes
por gentes como Ricardo Monreal, por gentes como los Chapulines y por los propios errores que pueden haber cometido desde el partido. Me refiero al comunicado de los 23 gobernadores o esta forma en que la presidenta ha presentado este tema. Ojalá que la presidenta en la mañana de hoy sea más precisa, más clara, para que todo el mundo tenga más clara la perspectiva de por qué su reacción a la decisión de Rocha Moya. Así es que hecha esta aclaración, continúo. Jaime, Dime. nada más para abonar a lo tuyo, ahora retomamos el tema del segundo tema. Déjame decirte nada más. La cuestión es que si Morena comete errores, si la presidenta comete errores, tenemos que señalarlos. ¿De qué acusamos a los periodistas chayoteros viejos? De que a todo le decían que sí. Si el presidente decía vamos a aumentar el arroz 300%, los chayoteros no analizaban, no investigaban. ¿Y qué pasó finalmente? El PRI colapsó, el PAN colapsó. Hay que verlo en la Coahuila. El PAN no alcanzó siquiera por primera vez el registro estatal, no alcanzó 3%. Si, el papel nuestro, sí, aquí lo hemos dicho abiertamente y además los años de ejercicio periodístico muestran que en su momento hemos apoyado al presidente López Obrador, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero no somos porristas de ellos y si hay errores hay que señalarlos. De lo contrario, ¿qué le pasó al PAN? Colapsó en 2 sexenios. Vicente Fox y Felipe Calderón. Y párenle de contar que hoy está en una crisis terrible. ¿Qué le pasó al PRI? Tardó más, pero ¿qué le pasó? ¿Cuántos gobiernos controla? 2, Coahuila y Durango, después de controlar el país. ¿Por qué? Porque estos viejos periodistas todo les solapaban. Y si cometían errores, no importa, finalmente cobraban. Así que si algo bien le podemos hacer a Morena, es criticando errores. López Obrador lo decía. Yo recuerdo, López Obrador nunca se quejó de eso cuando los errores tenían fundamento y argumento. Así que si Morena comete errores, hay que decirlos, porque lo que está en juego, yo insisto, para mí es la presunción de inocencia en este caso, y Morena tiene que controlar el relato. No, la mañanera no es suficiente para eso, y si los funcionarios de primer nivel acuden con la prensa chayotera, nosotros no estamos traicionando eso, son ellos. Son ellos. López Obrador decía benditas redes sociales. Y hoy los funcionarios, por lo menos un grupo de primer nivel, desdeña las redes sociales y acuden con aquellos funcionarios, con aquellos periodistas viejos que llevaron al colapso al PRI, que llevaron al colapso al PAN y que traicionaron cuando se pudiera. Nosotros hacemos un llamado de atención porque además es trabajo del periodista, no vamos navegando con los ojos cerrados, pero Jaime, estamos con Estados Unidos acá y Canadá que nos va a afectar una guerra comercial para bien o para mal Estados Unidos-Canadá. Sí, y lo irónico de este asunto es que, como bien dices, el problema que tiene México, a diferencia de Canadá, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. México y Estados Unidos tienen un intercambio comercial que supera los 900,000 millones de dólares al año. Una barbaridad. 900,000 millones de dólares. Yo he dicho que, en muchos sentidos, Estados Unidos y México se han convertido en dos hermanos siameses. Uno alto y güero que le gustan las hamburguesas y otro chaparrito y moreno que le gustan los frijoles. Y sin embargo, comparten el cerebro, comparten el pulmón, comparten el riñón, comparten muchos. ¿Por qué? Porque la economía, la seguridad está completamente integrada. ¿Cómo se llaman? Los circuitos de producción son como las venas que abastecen el sistema comercial de ambos países, ¿no? ¿Cuántos productos cruzan hasta 11, 12 veces la frontera entre México y Estados Unidos y Canadá? Y claro, al salirse Canadá, queda en el aire una variable más de ese tratado comercial que con sus luces y sus sombras ha conseguido consolidar la fortaleza de América del Norte. Pero
yo decía que es irónico todo esto, porque cuando arrancan las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio en la década, ¿te acuerdas? La presidencia de Enrique Salinas de Gortari. Los, Quien, quienes más nos veían con recelo eran los canadienses. Los canadienses, cuando arrancan las negociaciones para este mercado entre Canadá, Estados Unidos y México, los canadienses, sobre todo los canadienses del área de Ottawa, que son muy ricos porque tienen reservas de petróleo, decían, ¿y nosotros cómo vamos a hacer sociedad comercial con un país como México, que es un país subdesarrollado? Esta negociación no tiene que ser a tres. La mesa de negociaciones tiene que ser a dos. Estados Unidos y Canadá, porque México no está preparado para integrarse a nuestro mercado. La simetría de poder es mucha. México es un país lleno de pobres, no es sofisticado en términos de industrialización, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a trancas y barrancas, Canadá acepta, porque Estados Unidos así lo dijo, que México formara parte. Y ahora es Canadá el que sale, se expulsa a sí mismo de este convenio trilateral. ¿Y por qué lo hace? Mark Carney es un político muy, muy astuto, muy astuto. Supo en qué momento decirle a Donald Trump no. Hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque ha agarrado, como decimos en México, ha agarrado a Donald Trump en su peor momento político. Le ha sabido decir no porque las exigencias de Estados Unidos de último minuto hicieron intolerable precisamente para Canadá, para Carney, que prosiguieran esas negociaciones. Carney ha dicho que en las últimas horas Estados Unidos introdujo peticiones como, por ejemplo, eliminar el francés de algunas partes y tú sabes que la identidad canadiense es bilingüe, ¿no? Es francesa, tiene muchas ciudades, Quebec, los quebecuas, ¿tú crees que van a decir que no, sí, que se elimine el francés, ¿no? Entonces, fue inaceptable para Canadá y Mark Carney, y fue muy fácil decirle no a Donald Trump. ¿Por qué? Porque Carney ya se había embarcado en un proceso de diversificación de los mercados de Canadá, y Canadá puede seguir por sí sola sin ningún problema, cosa que no ocurre en el caso de México. Ahora, hay mucha gente que dice, y yo a veces confieso que experimento la misma sensación. Muchos decimos, ¿y por qué México no tiene los mismos arrestos? El mismo valor de decirle, de plantarle cara a Estados Unidos, y que Claudia Sheinbaum le diga a Donald Trump, no, no por aquí, no por allá. Lo he hecho ya, pero no de una forma tan contundente como lo ha hecho Mark Carney. Y el problema es que el tema de la integración con México, con Estados Unidos, va mucho más allá. Creo que sería una amenaza existencial para el futuro de México divorciarnos en estos momentos de Estados Unidos. A diferencia de Canadá, además, México tiene casi 40 millones de conciudadanos de origen mexicano en Estados Unidos. Y deja tú las líneas de producción, las líneas de sangre que están hacia ambos lados de la frontera no tienen nada que ver con el nivel de integración entre Canadá y Estados Unidos. Pero yo creo que Mark Carney ha hecho una muy buena jugada. Estados Unidos, tratando de arrinconar a Mark Carney, ha conseguido que Mark Carney acorrale a Donald Trump en el peor momento, cuando países como Alemania, como Dinamarca y otros países de la Unión Europea ya tienen en claro que Estados Unidos no es un aliado en el que se pueda confiar. Estados Unidos, Donald Trump le ha dicho a los europeos una y otra vez que si no fuera por Estados Unidos, todos los europeos estarían hablando alemán, en alusión, ya sabes, a aquella guerra, Segunda Guerra Mundial, en la que Hitler quiso hacerse con el control de Europa. Lo que olvida Donald Trump es que quien realmente ganó la Segunda Guerra Mundial fue Rusia y no Estados Unidos. Lo que pasa que, como la historia se reescribe en Hollywood, muchos todavía creen que si no fuera por Estados Unidos, Europa no se habría salvado. Así es que yo creo que Mark Carney ha realmente escogido el mejor momento para darle un soplamocos
a Donald Trump y decirle, por ahí no vamos a pasar y hazle como quieras, porque sabemos que estás en serios problemas, tus índices de aceptación están bajo el agua, menos del 30%, las elecciones están a la vuelta de la esquina, no has conseguido resolver el tema de la guerra en Irán, cada día te aparecen nuevos muertos por el frente, porque ha estado dosificando la cifra de muertos. Ahora se sabe que han sido ya casi 1,000 muertos los que cayeron en la guerra contra Irán, cosa que ha ocultado Estados Unidos lo más que ha podido. Ha perdido todas las bases militares. El desastre de los portaaviones Abraham Lincoln y George Washington, donde el Lincoln ya está regresando a Estados Unidos después de la denuncia de los padres de familia, de los padres de los militares que han estado más de 200, casi 270 días en misión y ya no tienen ni alimento, se están cagando en cubetas, ya no, todos los baños están llenos de mierda, los soldados, los marinos están cagando sobre cubetas, mandan fotos del alimento que están recibiendo, una porquería, y todo esto porque el Lincoln y el Washington se abastecían en las bases militares que tenían en el Golfo Pérsico, en Bahrein, en Omán, y estas han sido destruidas por Irán, de tal suerte que en la derrota de Estados Unidos comienza a asomar, las mentiras que se encargó de manufacturar Donald Trump y Pete Hegseth están asomando todos los días. Y si a esto se suma el escándalo que tiene con esta amante que está tarumba, que está obsesionada con Donald Trump, que no lo abandona, parece que está con él las 24 horas, es una de las predilectas, ha dado mucho que hablar con el escándalo que tiene con esta Natalie Harp, una chica de 35 años, que además no pasó los controles de seguridad que exige el servicio secreto. Entonces, es realmente en estos momentos Estados Unidos está en medio de una crisis para que Xi Jinping haya dicho, ¿a qué voy a Washington cuando todo es un caos en la Casa Blanca? Te das cuenta de el momento elegido por Mark Carney para decir, si sabes contar con nosotros, no cuentes, porque nosotros no vamos a aceptar tus exigencias y sobre todo cuando atentan contra la identidad y la dignidad de un pueblo como el canadiense. Sí, pero además déjeme decirles, la verdad es que una ruptura económica de Estados Unidos-Canadá sería un desastre para los tres países, no solo para Estados Unidos y Canadá. Pensar que nosotros podemos salir indemnes o ilesos es muy peligroso y es muy grave. Ciertamente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha protegido y ha protegido al país, pero en una guerra comercial, no solo arancelaria, porque lo que están amenazando Donald Trump y Mark Carney es ir más allá. Así que el daño sería grave. Dicen que Canadá tendría más que perder. Yo lo dudo, quizá en el corto plazo sí, pero a mediano y largo plazos, mi lectura es de que Estados Unidos tendría mucho que perder porque importa a Estados Unidos mucho petróleo crudo de Canadá y Canadá puede, en una acción desesperada, puede cortar el suministro de crudo. Hay partes de ciudades de Estados Unidos del Norte que dependen del gas natural canadiense y otros petrolíferos. Así que una ruptura comercial, yo dudo que pueda llegar en este momento, pero tampoco lo descarto tomando en cuenta la forma de ser de Donald Trump. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que ver para dónde va Estados Unidos y luego para dónde podemos ir nosotros, pero